Reparar una campana es más fácil de lo que te piensas. Eso sí, tienes que tener unos conceptos básicos de electricidad, que aquí en el canal hemos hecho un pequeño curso de electricidad básica, que puedes ir a ver luego cuando termines el vídeo. Hoy vamos a ver esta campana, que no funciona el motor. En este canal no hemos hablado de motores, así que hoy vamos a introducir el concepto de los motores, cómo funcionan, y vamos a ver también en el final del vídeo el tema de los condensadores para motores. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos al simulador eléctrico, vamos a poner ahí el esquema eléctrico de cómo tiene que funcionar una campana extractora y a raíz de ahí podemos venir a abrirla y ir a buscar la avería, ¿vale? Venga, empezamos. Venga, pues aquí tenemos 230 voltios y 0 voltios de fase. Vamos a buscar interruptores. Vamos a poner un interruptor aquí, que este va a ser el general. Va a ser el que nos va a dominar todo el circuito. Y luego vamos a poner en serie un interruptor que es el que nos va a encender una bombilla. Que esto lo sabe hacer todo el mundo, ¿vale? Mira, conectamos en serie. Del interruptor nos vamos a la bombilla, el retorno y 0 voltios. Eso sí, activamos la opción esta de Indestructible Components, ¿vale? Que si no, se piensa que estos componentes son para aguantar 5 voltios y estamos trabajando con 230. Así que no se nos peten los componentes. Activamos el primer interruptor, la corriente ya llega hasta aquí. Activamos el segundo y la bombilla ya funciona. Esta sería la bombilla interna de la campana extractora. Vamos a seguir. ¿Dónde y cómo ponemos un motor? Pues mira, el motor tiene que ir controlado también por un interruptor, que lo voy a poner en paralelo a este, ¿vale? Conectamos aquí, ¿vale? El primero en serie, porque este le da corriente a todo o le quita corriente a todo. Este activa la bombilla y este activará el motor, que lo tenemos por aquí. Ponemos un motor como este. Fíjate que todo siempre es lo mismo. En este curso, en el curso que hemos visto en este canal, siempre hemos puesto interruptores y bombillas, o pulsadores y timbres, y ahora interruptor y motor, ¿vale? O sea, es que siempre es lo mismo. Conectamos ya del interruptor al motor, y del motor nos vamos a el neutro. Hay un tercer cable que sería la toma de tierra. O sea, si desmontamos la campana extractora, pues sí, veremos ahí que tenemos un tercer cable que es la toma tierra. Pero ya está. Vamos a ver, probamos nuestro circuito, le damos corriente a todo. Tenemos bombilla o no, lo que queramos. Y el motor se pone en marcha de esta manera, ¿vale? No tiene nada más. Le volvemos a clicar, se para. ¿Podemos utilizar solo la bombilla? Sí. ¿Podemos utilizar solo el motor? Sí. O podemos utilizar los dos. O, si sin querer le damos al general, pues paramos todo, ¿vale? Venga, pues ahora ya tenemos los conocimientos suficientes para meternos en la campana. Y ahora os comparto el vídeo que grabé en casa del cliente para ver la campana. Y la avería se puede ver. A ver si la veis vosotros. Algo que podemos ver aquí. Lo primero, comprobar la botonera. Si nos fijamos, se queda adentro. Eso quiere decir que es un interruptor. No es un pulsador, ¿vale? Eso es lo primero. Que en el esquema eléctrico hemos puesto interruptores, ¿vale? Podríamos, a las malas, podríamos abrirla, sacar la botonera y con los cables que tiene ir haciendo puentes. Este sería el general, el de la luz y 2 para el motor, ¿vale? Eso lo podemos comprobar fácil. Sigo abriendo la campana y miramos adentro. Comparto el vídeo que grabé en casa del cliente. Vale, aquí estoy metiendo el móvil dentro de la campana. Uy, está aquí, ¿no? He visto algo, pero como que no lo he enfocado muy bien. Vuelvo a meter el móvil por segunda vez para pillarlo bien. La botonera ya lo hemos comprobado. ¡Ajá! Aquí me paro. Y aquí tenemos este componente totalmente quemado. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues esto es un condensador. ¿Y qué es un condensador? Lo explico brevemente. Los motores gastan cierta energía, pero cuando arrancan tienen como un pico de energía. Y este componente almacena energía especialmente para ese arranque. Tiene otros usos, pero generalmente lo vas a ver, este componente, a veces de diferente manera, pero lo vamos a ver siempre al lado de motores. Donde yo me lo suelo encontrar es en campanas extractoras, secadoras, lavadoras, que tienen el motor que da vueltas.
Las bombas pequeñitas de las calderas también tienen un condensador blanco dentro de la cajita negra, ¿vale? Todo esto ayuda al arranque del motor. Y en este caso, este es el problema que tenemos. ¿Y cómo confirmamos esto? Porque cuando le doy al motor se escucha un ruido de... como que le está llegando corriente, todo está funcionando bien, simplemente no arranca. ¿Y qué es lo que hice en casa cliente? Con un destornillador darle a las aspas y lo suelto, y entonces, como ya ha arrancado, ¡fum!, ya se queda en marcha y funcionaba perfectamente. El problema que tenía, que no arranca bien, ¿vale? Cambiar este componente es súper barato. No sé lo que valdrá porque no lo he llegado a mirar. En este caso, el cliente dijo, mira, tiramos la campana, me compro una nueva, aprovecho y la cambio, ¿vale? Y entonces por eso se ha cambiado. Si es tu caso, puedes desmontar esta pieza, mirar sus valores y comprar otro similar, o bajar a una ferretería o una tienda de confianza que tengas y comprar otro similar y ya la arreglas. Lo empalmas los cables, lo aíslas lo mejor que puedas y ya está. Si quieres cambiarte la campana, pues bueno, abajo en la descripción del vídeo te he puesto algunas campanas similares muy chulas, por si decides como este cliente, pues cambiártela, ¿vale? Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo. Vale, ahí tenemos este con dos cables negros que se empalmarán con estas fichas que se me ha caído una aquí. Así que podemos sacarlo bien, ¿eh? Lo único que claro está... Mira. Con un tornillo, pero que no se veía... No sé ni de quién le hablo. Fíjate. Lo he arrancado, tenía un tornillo, pero que ni se ve por esto que tiene. Pero bueno, hemos hecho un corte ahí y ya está. Vamos a verlo.